Ojo, ojo, que tenemos tela que cortar con Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Creíais que lo del final feliz entre ellos era cosa del pasado? Pues agárrense, que parece que hay un giro de guión que nos va a dejar a todos con la boca abierta. Y no estoy hablando de una reconciliación, sino de algo mucho más profundo, algo que ha cambiado la forma en que Hande, nada más y nada menos, ve el amor. Vamos a ver, todos recordamos la historia de Kerem y Hande, ¿verdad? Esa conexión que traspasaba la pantalla en Senkalkam, que luego saltó a la vida real y nos conquistó a todos. Parecía la pareja perfecta, los goals de Turquía y de medio mundo. Pero como muchas veces pasa, la realidad esconde sus secretos y su relación, tan idílica para nosotros, terminó. Y ojo, no fue un final bonito precisamente. Hubo un distanciamiento, un adiós que dejó muchas preguntas en el aire y sobre todo, un montón de rumores de desamor y enfados. Pero aquí viene lo gordo, lo que nadie esperaba. Se rumorea y se rumorea fuerte que Kerem Bürsin, a pesar de su ruptura, ha sido la clave para que Hande Erçel haya dado un vuelco total a su forma de entender el amor. ¿Cómo es esto posible? Pues parece ser que a pesar de las diferencias que los separaron, Kerem le dejó a Hande una lección de vida brutal. Para ser honestos, yo pensaba que después de una ruptura así, uno solo guarda rencor o recuerdos agridulces. Pero aquí la cosa va por otro lado. Dicen que Kerem en su momento le demostró a Hande un tipo de amor, una forma de ver la vida y de apoyarse mutuamente, que ella nunca antes había experimentado. No hablo solo de pasión, que de eso seguro hubo a raudales. Hablo de compromiso, de complicidad real, de ese estar ahí incondicional que te hace sentir que puedes conquistar el mundo. Lo que yo creo que está pasando es que al vivir esa intensidad con Kerem, Hande se dio cuenta de lo que realmente buscaba. A lo mejor antes se conformaba con cosas, o no sabía identificar el amor verdadero. Y ahora, gracias a la experiencia con Kerem, aunque ya no estén juntos, tiene un listón muchísimo más alto. Ya no le vale cualquier cosa, ni cualquier persona. Sabe lo que es sentirse valorada, comprendida y apoyada a otro nivel. Muchos dicen que es simplemente el tiempo que una se hace más madura. Pero yo sospecho que es mucho más que eso. Es el impacto de una relación que, aunque terminó, marcó a fuego a Hande. Es como si Kerem le hubiera abierto los ojos y le hubiera dicho, sin decirlo, esto es lo que hay, y si no es así, mejor sigue adelante. Y ella, evidentemente, se quedó con esa enseñanza grabada a fuego. Ahora, cuando vemos a Hande en entrevistas o en sus redes sociales, se la ve diferente, ¿no creéis? Más segura, más enfocada, como si ya supiera exactamente lo que quiere y lo que no quiere en una relación. Y eso, amigos, creo que tiene mucho que ver con la razón oculta de Kerem Bürsin. No la razón de que vuelvan, que eso ya es otra historia, sino la razón por la que ella ahora ve el amor con otros ojos. Es una lección que se aprende en la vida, y a veces, las lecciones más importantes nos las dan las personas que al final, no se quedan a nuestro lado. Es un poco contradictorio, pero totalmente real. Pero ahora, la pregunta del millón para ustedes, ¿creéis que esta visión del amor de Hande es algo positivo para ella a largo plazo, o corre el riesgo de quedarse sola por tener expectativas demasiado altas? Quiero leer vuestras opiniones.